tema de esta mañana es que nosotros, los que por la gracia y la misericordia de Dios no estamos tan perdidos, tan apartados del Señor, es porque hemos sido ahora llamados, somos llamados. Y la Biblia nos dice, especialmente el apóstol Juan dice que somos llamados hijos de Dios. Usted y yo, no porque fuésemos especiales, sino porque la misericordia de Dios se manifestó en nosotros un día, somos hijos del Señor. Y no sabemos qué sería de nuestra vida si Dios no hubiera intervenido de alguna manera para rescatarnos de donde estábamos, en un mundo separado de Dios totalmente. San Juan es uno de los apóstoles, algunos le han llamado el apóstol del amor, porque era un anciano y su forma de escribir las cartas tienen una ternura, y como un padre amoroso refiriéndose a los hijos, así el apóstol Juan nos escribe esta lindísima carta, la primera carta, y vamos a meditar en el capítulo 3, pero podríamos decir que hay tres partes bien importantes previas, el contexto a lo que vamos a leer, y es que en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, la exhortación del anciano es a no pecar, a guardar los mandamientos y a permanecer en él. Porque el que conoce a Dios, dice Juan, no peca, pero el que peca no ha conocido a Dios. También en el capítulo 2 nos habla de amar. ¿Cómo vas a amar a Dios al que no ves y a tu hermano que ves, no, lo ves en necesidad y no le amas? Entonces la segunda exhortación que nos hace Juan en el capítulo 2 es amar a los hermanos y permanecer en la luz. Y habla de que el Señor está en luz y nosotros somos luz en Cristo Jesús, y que debemos no amar el mundo ni las cosas que en el mundo hay. Y una tercera exhortación que nos hace previa al entrar al capítulo 3 es que no debemos negar a Jesús, que Él es el Cristo. Porque en el primer siglo aparecieron algunos que negaban la deidad de Jesús, incluso negaban que Jesús vino en carne, decían que era un espíritu. Y además de eso, en el capítulo 2 también dice que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, por el cual nosotros sabemos que estamos en la verdad. Y todo esto lo ha hecho Dios en su gracia y en su misericordia por nosotros. Y podremos decir que al entrar al capítulo 3 nos exhorta a que entre decir y hacer hay una gran diferencia. Juan dice que si decimos y no hacemos, somos mentirosos. Porque si la palabra que estamos dando de testimonio no está acompañada de una verdad de nuestro testimonio, nuestra vida, entonces no estamos en la verdad. Y hay un gran contraste entre decir y andar. Andar en este sentido está hablando el apóstol Juan de tener un testimonio más que una palabrería. En este capítulo él presenta a Cristo como el Verbo que se encarnó, que ha venido a revelar al Padre. Y vamos a leer capítulo 3, dijimos, de la primera carta de San Juan, y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, a Cristo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe, la palabra infringe es quebranta o rompe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está un término bien tierno. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ahí la palabra simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué tremenda, preciosa y fuerte exhortación nos hace este anciano. Hasta nos dice hijitos y nos dice amados, pero nos está diciendo una gran verdad. Y debemos notar ese contraste que existe entre la palabra sí decimos, y mire, aparece en 4 o 5 ocasiones, 6 ocasiones casi en la carta. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que estamos en la verdad, si decimos que estamos en la luz, si decimos que amamos a los hermanos, si decimos, sería una forma en que nosotros expresamos algo, pero tenemos que respaldarlo con un hecho. Porque el contraste es entre decir y andar. La otra palabra que usa Juan, pero si andamos en luz, pero si andamos en la verdad, pero si andamos en el amor, pero si andamos en Cristo, entonces estamos en la verdad. Porque
Por allá decían que del dicho al hecho hay un gran trecho, decía un adagio de mi tierra, porque es fácil decir, pero el respaldo de nuestra palabra tiene que ir con hechos reales y visibles, de un testimonio de que sí estamos en la verdad. Porque el decir no cuesta nada, es fácil, pero hay que apoyarlo con una vida sometida a Dios, una vida de amor a los hermanos, una vida que represente que la luz de Cristo está en nosotros, una vida que confiesa una verdad y que somos hijos de verdad, no cristianos nominales de nombre o de apariencia externa, porque Dios conoce el corazón. Si decimos, debemos de andar en lo que decimos, que nuestra palabra esté apoyada por nuestros hechos, ¿verdad? Ahora, cuando Juan está escribiéndonos esta preciosa carta, nos dice que hay 5 motivos por los cuales usted y yo debemos ser obedientes. Hay 5 razones en esta carta o en este pasaje por los cuales uno que ha sido nacido nuevo, una persona que conoce a Cristo, que tiene el Espíritu de Dios morando en él, debe mostrar estas 5 razones de que sí somos hijos de Dios. Dijimos que el tema de esta mañana es que somos llamados hijos de Dios. Amén. Y debemos ser respaldados por estas 5 razones. La primera razón para que nosotros podamos confesar que somos hijos de Dios se encuentra en que debemos ser obedientes. Usted y yo somos obedientes, hijos obedientes de Dios. Y en el versículo 1 habla que la primera obediencia es el amor de Dios. Dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quizás podríamos decir más bien este versículo 1, mirad qué clase de amor extraño el que Dios nos ha dado. Es un amor tan extraño que pareciera imposible que Dios amara al hombre. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 5 y dice que por cuanto nosotros éramos enemigos de Dios y nos apartamos del Señor, hicimos lo malo delante de sus ojos siempre, aún con todo Dios nos amó. ¿Sí? Bueno, alguien amaría a alguien amable, pero Dios amó al hombre a pesar de todas sus maldades, todos sus pecados, toda su desobediencia. Cuando estamos lejanos de Dios, le habíamos dado la espalda a Dios, aún con todo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es irresistible. Bueno, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, y al mundo pecador, al enemigo. Y a pesar de nuestra vida separada de Él, Él nos amó. En Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, ¿cuánto amamos al Señor? Verdaderamente. Decimos, Señor, yo te amo con toda mi mente, mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Cuántos amamos a Dios? Pedro se asustó cuando Jesús 3 veces le cuestiona, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, me amas, me amas? Y parecía como que Jesús quería que reforzara Simón la confesión de que sí, Señor, yo te amo. Jesús dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese sí que aparece en el versículo 15 de San Juan 14 es un sí condicional. Quiere decir que sí yo le digo a Dios, que sí decimos que le amamos. Entonces, todos los sís condicionales tienen un entonces. Si me amáis,
entonces guardad mis mandamientos. El condicional que Jesús nos presenta en este pasaje de San Juan 14:15 es que si nosotros confesamos que amamos al Señor, no basta con una confesión de boca. Él quiere que obedezcamos sus mandamientos. La muestra del andar en el amor de Dios es ser obediente a sus mandamientos. Porque si decimos que le amamos y no andamos en la verdad, y andamos en la desobediencia, y andamos en el pecado, somos mentirosos, dice Juan. Porque si le confesamos con la boca, pero nuestra vida no muestra esa confesión, entonces mentimos. Y la Biblia dice que a Dios nadie le puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Nuestra vida debe ser un resplandor de nuestra boca. Por allí Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que está en nuestro corazón es lo que nosotros confesamos. Y si le decimos, Señor, yo te amo, y quizás cuántas veces al día le decimos, Señor, yo te amo, Señor. ¿Cuánto el Señor estará diciéndonos? Pues sé obediente a mis mandamientos. Claro, el mundo no tiene esta reprensión, el mundo vive separado, pero el mundo no conoce a Dios. Dice que no lo conocen. ¿Y cómo le van a amar? ¿Cómo le van a obedecer si el mundo no le conoce? Pero nosotros le conocemos y sabemos que Él es el Señor, y lo hemos confesado con nuestra boca y decimos, Él es el Cristo. Por eso Juan dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció ¿a quién? A Él. Pero usted un día vino a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y si le conocemos, tenemos que andar en la verdad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios nos ama con un amor extraño, porque no es el amor que recibe no se le devuelve otro amor. Es un amor de una dirección. Él nos amó de tal manera que dio a Cristo Jesús. El simple hecho de haber recibido ese amor extraño, inmerecido, dice la Biblia, debe conmover nuestro corazón para amarle sobre todas las cosas y obedecer su palabra. Porque nunca podré amar al Señor como Él me amó, jamás. Él me ama de tal manera que es incomprensible. Pero mi única opción para mostrarle el amor a Dios es ser obediente a su palabra y andar en la verdad y en la luz. Porque de otra manera podemos caer en la categoría de mentirosos. La segunda razón que usted y yo debemos andar en obediencia y en temor reverente es porque tenemos una promesa del regreso de Cristo. Vean lo que dice el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Diga amén. Usted es hijo de Dios. Eso es un privilegio. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no hemos llegado a la plenitud de lo que Dios tiene planeado para sus hijos. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es maravilloso lo que ahora somos. Usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo de Dios mora en su corazón. Usted tiene la palabra viva, eficaz en su vida. Usted ha sido separado para que ahora sirva a Dios. Además tiene todas las promesas que la Biblia tiene para los hijos de Dios. Pero todavía no somos lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Nos falta la mejor parte. Es que un día seremos semejantes a Él. Imagínense qué privilegio nos espera, ser semejantes al Señor.
Ahora estamos atados en un mundo de pecado, un mundo físico, pero un día seremos liberados. Dice Pablo, cuando este hombre carnal sea transformada, esta naturaleza, a una naturaleza divina, un cuerpo glorificado, seremos como el Señor un día y tendremos ese cuerpo glorificado, pero hasta que Él se manifieste. Y esa es la esperanza que no avergüenza. Nosotros tenemos esa certeza que un día el Señor va a volver y va a transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Y se manifestará aquel día la gloriosa resurrección de los que durmieron el Señor, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos no solo a ser transformados, vamos a tener ese cuerpo glorificado, vamos a participar de la gloria eterna. Jesús ora en San Juan 17 y le dice, para que vean la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera, Señor. Esa oración de Jesús en San Juan 17 es una petición para que donde yo esté, ellos estén y vean la gloria que yo tenía antes de que yo viniese al mundo. Eso es el mayor aliciente que tiene todo cristiano, de que un día veremos al Señor en su gloria y seremos semejantes a Él. Y eso nos tiene que hacer y motivar a vivir una vida de obediencia y de santidad delante del Señor. Es la más grande motivación, el premio glorioso que nos espera a los que amamos la venida del Señor. También el creyente que espera la venida del Señor obedecerá su palabra y mantendrá una vida santa, porque Él viene por una iglesia, dice, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia purificada, vestida de lino fino, es su desposada, la novia del Cordero. Y le veremos como Él es, pero también debemos andar como Él anduvo. Vea lo que dice ahí en el capítulo anterior, en el versículo 6 del capítulo 2, allá a la par. Y mire, le dije que varios lugares San Juan dice el que dice, y aparece en 3-4 lugares. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice que usted anda en el Señor, que usted tiene al Señor, usted debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En pureza, en santidad, en verdad, separado de todo lo inmundo, del pecado, la muerte, andaba fuera de todo lo que no era santo. Y en todo lo que Jesús hizo agradó al Padre. Cuando los discípulos llegaron con comida, ¿se acuerdan? Allá en el pozo de Jacob, le dijeron, Señor, aquí trajemos ya la comida. Y el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió. Qué firmeza de una confesión. Si decimos que andamos, que permanecemos en Él, que estamos en Cristo, realmente debemos andar igual como Él anduvo. Porque si no andamos en los caminos del Señor, andamos en tinieblas, porque Él anduvo en luz, y la luz del mundo es Él. Dios nos llama también a ser justos, así como Él es justo. Ve el versículo 7 del capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, Cristo, es justo. Bueno, si usted dice que usted permanece en el Señor, y si yo digo que el Señor está en mí, yo estoy en el Señor, yo debo andar como Él anda. Y si yo digo que ando en justicia, pues debo andar en la verdad y en la justicia, porque Él es justo. No podemos decir lo que no estamos viviendo, es un engaño. ¿A quién se está engañando? A mí mismo. De manera que como Él es justo, también debemos ser justos. Dios espera que nos santifiquemos, que busquemos la pureza, la santidad delante del Señor, nos apartemos y que guardemos limpios nuestros corazones. Tercera razón
que el Señor nos está llamando a vivir una vida de obediencia delante del Señor es la muerte de Cristo en la cruz. Vea lo que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? Cristo vino al mundo. Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido ni le ha visto. ¿Para qué apareció el Señor? Para quitar, a través de la muerte en la cruz, mover, remover y limpiar el pecado del hombre. Es el acto de la gracia inmerecida por medio del derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Y sabe por qué Jesús murió en la cruz? Le voy a dar 4 razones bien importantes. La primera, Jesús vino a morir en la cruz para poder revelar quién es el Padre y permitirnos tener comunión con Él. Vea lo que dice en los primeros 3 versículos. Porque vino a mostrar, dice, al Padre. Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. El mayor amor del Padre es el sacrificio de su Hijo. No hay amor más grande que alguien dé su vida por sus amigos, dijo Jesús. El mayor amor de Dios es que envió al unigénito a morir en una cruz para que usted y yo tengamos vida eterna. Primera razón, por qué la muerte de Jesús fue la manifestación del amor de Dios. Segunda razón, para quitar nuestros pecados, porque no había manera. No hay manera, sin derramar sangre, no hay perdón de pecados. Y ninguna sangre era válida y era digna de limpiar el pecado de la humanidad, sino la sangre del Cordero de Dios. Con razón Juan lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios al lado del Jordán, cuando fue a bautizarse, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a quitar el pecado, a limpiar. El versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Isaías dice que fue como oveja al matadero. Todos nosotros nos apartamos como ovejas, cada uno por su camino, mas Dios cargó en Jesús todos nuestros pecados. Y Él fue, inmudeció y fue como cordero, como oveja al matadero. El justo por los injustos. Eso nos debería motivar. Tercera razón, vino para deshacer las obras del diablo, a quitar y anular lo que estaba prescrito por Satanás para destruir al hombre. Vea lo que dice el 3:8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Bueno, vive una sociedad ahora que dicen que no hay diablo. Qué fácil. La gente quita a este ser inmundo, ¿verdad? Entonces, pues el diablo más contento, porque cuando la gente confiesa que no existe, más fechorías hace. Pero la palabra de Dios dice que es el enemigo de nuestras almas. Anda como león rugiente, buscando a ver a quién se devora. Es padre de toda mentira, engañador. Puede aparecer aún como ángel de luz. Hay tantas descripciones en las Escrituras sobre el enemigo nuestro que usted y yo deberíamos conocerlo muy bien. Y sobre todo deberíamos conocer sus artimañas, sus trucos, para que podamos resistir el día malo, cuando venga el ataque y nosotros lo conocemos bien. Jesús vino a deshacer la obra de Él. Y si Él vino a deshacer la obra de Él, ¿cómo todavía vamos a permanecer en la obra del diablo? Porque ahora somos llamados hijos de Dios. Dice ahí, mire, ese versículo dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Bueno, todo aquel
que permanece en Él, entonces no peca. El que permanece en Jesús no peca. Pero vea lo que dice el 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Ahora, es fuerte esa palabra. Es fuerte. Pero está ahí escrita, no la podemos quitar. Cuando yo practico pecado, estoy sometiéndome al que comete pecado desde el principio, que es el diablo. Él es el pecador número 1. Es el que empezó el primer pecado. Desobedeció al Altísimo queriendo usurpar el trono de Dios y se rebeló contra Dios. Y cuando yo obedezco a Satanás es porque estoy en pecado. Cuando yo obedezco a Dios es porque estoy en luz. Y si soy hijo de Dios, entonces ando en obediencia. Yo digo, el diablo anda en pecado. Y Jesús se los dijo a los fariseos así directo, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Se jactaban, ¿no?, de esta genealogía en la sangre. Decían, somos hijos de Abraham, el gran patriarca. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Mas vosotros sois hijos del diablo, les dice Jesús, porque hacéis las obras del diablo. Él es mentiroso al principio y él es asesino. ¿Y sabe qué estaban planeando ellos? Matar a Jesús. Nosotros solo tenemos un Padre amoroso, celestial, que anda en luz y le obedecemos, andamos en la verdad. Pero si nuestra vida es una vida de desobediencia y pecado, no andamos en el Señor, andamos en el otro. Bueno, hoy día el Evangelio se ha aguado mucho porque la gente dice, ¿cómo le va a decir usted que son hijos del diablo? Pues eso es lo que dice la Biblia, yo no. La Biblia insiste que el que practica pecado es hijo del diablo. Pero como ahora hay que tener un evangelio un poco menos ofensivo, y no, pero pastor, se va la gente. Pues la Biblia es la verdad, es la verdad. Jesús dijo, la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Aquí habla entonces que vino Jesús a destruir eso, de manera que si estamos en luz, Satanás no puede hacer nada contra usted, porque la luz de Cristo le cubre, ya no somos de las tinieblas. Y la cuarta razón de la muerte de Cristo en la cruz fue para mostrar el amor de Dios y entregar su vida. El mayor amor que puede existir es el amor de sacrificio. No hay otro más grande. Es el amor que da todo lo da. Lea el primer libro de los Corintios, en la carta de los Corintios, primera carta, capítulo 13, dice, todo lo da, todo lo soporta, todo lo cree. Es el amor desinteresado, es el amor de Dios. Y de tal manera nos amó que entregó su vida para que nosotros tengamos vida eterna. La muerte de Cristo, el sufrimiento, el padecimiento, el dolor que Cristo sufrió fue causado por el pecado. Y esa debe ser suficiente razón para que todo cristiano aborrezca el pecado y huya de él. Como José salió huyendo cuando la mujer de Potifar lo quería seducir, huir. Juan define el pecado como transgresión de la ley. El cristiano que permanece en Cristo, que está en la luz, esto es la comunión de que habla el apóstol Juan en los capítulos 1 y 2. Hay que tener comunión, estamos en comunión con Él y la luz de Cristo está en nosotros y la verdad. El que está en luz no quebrantará deliberadamente la ley. No osa hacer eso, no se atreve, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Bueno, pero luego dice, pastor, entonces nadie peca. Sí, nosotros, aunque tenemos la luz de Cristo y somos redimidos y estamos en Él, pecamos ocasionalmente, a veces por error, por falta, pero ningún cristiano deliberadamente y repetidamente desobedecerá la palabra de Dios. En el versículo 6 debe leerse, cualquiera que permanece en Él no peca por hábito.
no tiene la costumbre de estar en pecado constantemente, es ocasional. Efesios 2, 1 y 3 dejan claro que el incrédulo peca de manera constante porque está en la carne. Por eso el que no cree, que no tiene a Cristo, de continuo está en pecado, porque el Espíritu Santo no mora en él y no ha sido regenerado por el nuevo nacimiento. Pero el cristiano nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza y ya no es esclavo de Satanás. El enemigo no tiene potestad, porque ahora ha sido transformado por una renovación de su entendimiento. Y reconocemos que a veces erramos, a veces faltamos a Dios, e inmediatamente viene el Espíritu Santo y nos redarguye, dice la Biblia, nos habla a nuestro espíritu que no andamos en la verdad. E inmediatamente sentimos el peso del arrepentimiento y buscamos al Señor con un corazón quebrantado pidiéndole perdón porque hemos errado, hemos faltado. Pero esa no es mi costumbre, no es la costumbre de un cristiano. Usted no debe estar en pecado constantemente. Puede ser que erramos, pero no constantemente. Porque si estamos constantemente en pecado, la luz de Cristo todavía no ha alumbrado nuestras vidas. Cuarta razón, ¿por qué debemos obedecer al Señor si es que decimos que le amamos? Del versículo 9 al 18 dice, porque hay una nueva naturaleza interior, una nueva naturaleza que fue puesta ahí a través del nacimiento en Cristo Jesús. Por eso dice que tenemos la condición de hijos. Ahora nosotros somos hijos porque a través de la adopción, por medio del Espíritu Santo, venimos a tener una relación con Dios como Padre y nosotros como hijos. Una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Esa nueva condición de hijo se da como resultado de la nueva naturaleza. Dios no deshace ni elimina su vieja naturaleza, más bien implanta una nueva naturaleza que le da al creyente un nuevo deseo por las cosas espirituales. Es decir, Dios no lo hizo de nuevo a usted completamente, pero sí puso una nueva naturaleza. Y Pablo habla de esto, dice que hay dos naturalezas en el hombre, la vieja naturaleza y la nueva. O también lo llama Pablo el hombre viejo y el hombre nuevo, o el hombre carnal y el hombre espiritual. Dios no quitó al hombre natural, usted todavía vive con una vieja naturaleza dentro de usted, pero tiene una nueva naturaleza que Dios puso a través de su Espíritu. Y el que decide qué maneja su vida es usted. ¿Sí o no? La vieja naturaleza, ¿hacia qué nos va a llevar? Hacia las viejas costumbres de pecado, de maldad. Y la nueva naturaleza, el hombre nuevo, busca hacia Dios, donde vino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, y es claro en capítulo 3 de San Juan, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. La palabra noten que se usa en griego es que nazcas de allá arriba. Y Dios produce a través de el Espíritu Santo, cuando usted recibe a Cristo, dice una nueva simiente, una nueva ¿qué? Semilla. Dios no quitó la tierra que usted tenía y lo deshizo para ser un hombre nuevo, puso dentro de su corazón el mismo corazón que usted tenía antes de Cristo, todavía lo tiene. Pero Él sembró una nueva semilla espiritual. Y esa semilla ha crecido y debe dar fruto. Por eso Jesús habla de dar fruto. Pero lamentablemente todavía tenemos el terreno antiguo, la vida antigua. Y a veces esa es la batalla que tenemos todos los días. El hombre antiguo quiere llevarnos hacia esa vieja naturaleza, esa forma antigua de vivir, y el hombre nuevo desea buscar a Dios. Y Pablo la tenía, dice, una batalla. Por un lado mi espíritu busca a Dios y mi carne quiere lo de abajo porque es de aquí abajo. Esa nueva naturaleza interior Dios la puso para que usted deliberadamente no peque
Porque esa nueva semilla que Dios puso en ustedes es una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no puede pecar. Usted no puede hacer al hombre nuevo pecar, porque es de arriba. El que peca es el hombre de abajo. Por supuesto, los creyentes que se rinden o someten a la vieja naturaleza tropiezan y caen. Si usted deja que su hombre antiguo maneje su vida, pues va a vivir una vida desagradable, de desobediencia delante del Señor. Pero sí, si nosotros nos sometemos a Dios, el hombre nuevo es el que va a tomar control. Ahora, ¿quién decide? ¿Por qué somos culpables? Porque nosotros somos los que tomamos el último voto. Si el hombre viejo, ¿qué es lo que quiere? Lo de abajo, lo natural, lo de aquí. Es el hombre viciado. Le gusta todo lo que le desagrada a Dios. El hombre nuevo le gusta todo lo que le agrada a Dios. Hay una lucha interna. Pero usted y yo tenemos un alma que tiene conciencia y voluntad, y que podemos analizar entre las dos opciones que se nos presentan todos los días. Usted, desde que se levanta, usted tiene dos opciones: la natural y la espiritual. ¿Qué decide? Bueno, depende a quién usted tiene más fuerte, a quién usted se somete más, al hombre espiritual o al hombre natural. Las consecuencias de nuestro sometimiento a estas dos naturalezas dará como resultado vivir una vida agradable o andar en pecado. No hay otra. Dios no nos implantó un chip, un robot que nos hace y nos forza a vivir en santidad. No. Por eso nosotros somos responsables de nuestros actos. Yo no me levanto y digo, ay Señor, yo quería hacer otra cosa, pero tú me pusiste a orar esta mañana. Eso no es verdad. Porque eso es una opción. Yo le puedo decir no o sí a Dios. Y las consecuencias de mi decisión personal van a ser el resultado de lo que yo voy a enfrentar un día. Y Satanás pone delante de nosotros un montón de opciones todos los días. Y Dios pone un montón de opciones para que usted escoja lo bueno. Y aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, escoge. ¿Qué vamos a escoger? Pues lo que usted quiera. Por eso la consecuencia de las decisiones nuestras no caben a otra persona, ni a Dios ni al diablo, sino en nosotros. No vamos a echarle culpa al diablo. La culpa es mía, porque yo decidí. Y esa es la opción. Esa es la opción que tenemos. Caín, aquí lo menciona, aquí Juan menciona a Caín y Abel, ¿no es cierto? Y aquí menciona a Caín como hijo del diablo y Abel como hijo de Dios. Son ejemplos. Abel tuvo fe y fue aceptada su ofrenda, nos dice Génesis 4, y Caín trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado y se ciñó contra su hermano y lo mató, porque envidió y quiso destruir la imagen de Dios que estaba en Abel. Por eso, cuando Caín mata a Abel, al que quería matar era Dios. Por eso mire, esto de los crímenes que estaba hablando, no mata a alguien, cuando hay asesinato, ¿sabe por qué es el peor de los pecados contra Dios? Porque cuando un ser humano mata a otro, lo que está destruyendo es la imagen de Dios. ¿No dice Génesis, en la creación del hombre, que Dios hizo al hombre a su ¿qué? A su imagen y su semejanza? Cuando yo hago un atento contra un ser humano, estoy tratando de destruir la imagen que tiene de Dios esa persona. Es terrible, es terrible. Caín hizo eso. Fue mentiroso y homicida. ¿Igual a quién? Al diablo. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios. Le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No sé ni dónde está, ya lo había matado. Pero sabe que en Génesis 3:15 hay una gran promesa y afirma que la simiente, los hijos de Satanás, siempre se van a oponer a la simiente de Dios, a los hijos de Dios. Hay una lucha constante. Esto finalmente va a terminar con la gran batalla, cuando Cristo destruya las obras de Satanás, va a destruir el anticristo en los últimos días. Debemos notar que los hijos de Satanás son religiosos también,
¿Caín era religioso o no? Pues llevaba ofrendas o no. ¿Los fariseos eran religiosos o no? Claro, de los más religiosos. Y Jesús les dijo a ellos: ustedes son hijos del diablo, serpientes, les llamó víboras, igual que Caín. La religiosidad es solamente una máscara para cubrir la verdad que está detrás de aquel que está cubierto con religión. La religión es solamente algo falso para poder actuar con libertad. Los religiosos, Satanás usa la religión, ¿yo no? Satanás usa la religión para apartar al hombre de la verdad. Todavía siguen adorando imágenes. ¿Y quién cree que está detrás de usted de eso? ¿Quién cree usted que está detrás de las imágenes y de los ídolos? Tiene que ser el diablo, porque el diablo vino para engañar, matar y destruir, para que el hombre no ponga la mirada en el Dios verdadero, y adorando imágenes se apartan de él. Para eso vino, a engañar, a matar y a destruir. Por eso hay tanta idolatría en el mundo, que no quieren buscar al Dios invisible, al Dios verdadero. Y parece que entre más moderno el hombre, más idólatra se vuelve. Caín adoró en un altar, y los fariseos también. Eran muy, muy religiosos. Ninguna religión sino un Dios verdadero, y el amor verdadero a Dios será la prueba de nuestra verdadera naturaleza. El que ama a Dios verdaderamente es hijo de Dios. Y la quinta razón aparece en el versículo 19, es el testimonio del Espíritu. Usted tiene un testimonio, ¿sabía? Yo sé que yo sé, y estoy seguro que soy hijo de Dios, no porque está escrito en un lugar, es porque el Espíritu de Dios me da convicción a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. A mí no me importa lo que el mundo diga y que la gente diga, a mí no me importa. Ni lo que el diablo diga. Hay gente que le pone atención al diablo y dice: tú no eres hijo de Dios. Escucha la voz correcta. El Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados el día de nuestra redención, es el que nos da convicción y nos afirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso nadie lo puede cambiar. No hay nada que lo pueda cambiar. Es la convicción interna del corazón que está en nosotros y afirma, y por medio de la cual dice que el Espíritu hace que nosotros le digamos a Dios: Abba, Padre. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo, quien mora en nuestros corazones. Y eso no lo hace ninguna religión. Me acuerdo un cantito que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser. Y verdaderamente la religión no cambia, sino que hace a la gente más apartarse más de la verdad, con sus ritos y sus creencias anti Dios, contra Dios. El verdadero cristiano es aquel que tiene un corazón verdadero hacia Dios y no una lengua. El verdadero cristianismo es de corazón y no de lengua, porque si decimos y hablamos y no cumplimos, eso no es verdad. No engañamos a nadie. Tenemos el verdadero testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Busque conmigo Romanos. Este pasaje está bello, por eso quiero que lo vayamos a ver. Romanos capítulo 8 y los versículos del 14 al 16. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Abba, Padre, Abba, Padre, Papá, en confianza. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Bueno, lo contrario sería que todos los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son, cualquier otro espíritu los guía. Espíritu de envidia, de temor, espíritu de maldad, de espíritu de lascivia, espíritu de odio. Pero si el Espíritu de Dios nos guía, entonces yo sé que soy hijo de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Juan dice, por eso el mundo no os conoce, porque a él tampoco le conoció. Porque si usted calza muy bien en el mundo, tendría que ver bien cuál espíritu está en usted. Porque un hijo de Dios no calza, no, es que es otro espíritu. No hay coinonía, no hay relación, hay una obstrucción, hay un rechazo, tanto de ellos para con usted como usted para ellos. Si usted está en medio de un lugar donde no está el Espíritu de Dios, usted no se siente bien, si es que el Espíritu de Dios está en usted. Pero si usted se siente bien en un ambiente donde el Espíritu es otro, habría que revisar si el Espíritu de Dios está en nosotros, porque no puede el mismo Espíritu estar cambiándonos de color como el camaleón, que nos adoptamos a la ocasión o a la situación. Yo me siento inmensamente desagradado, incómodo, cuando la presencia de Dios no está en un lugar, lo siento. Y yo no quiero estar ahí, yo me quiero ir rápido. Y a veces nos comprometemos por algunas relaciones familiares y algunas cosas y no nos parece que las circunstancias sean las óptimas, pero rápido encontramos la excusa para decir, tengo que irme. Buscamos alguna manera porque se contrista el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados cuando no estamos en el lugar correcto. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero si nos adaptamos a cualquier circunstancia y somos ciegos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pues no sé, habría que cuestionar si verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no cambia, Él es el mismo. Y la misma palabra dice que es santo. Entonces no puede estar donde no hay santidad. ¿Okay? Es importante. Algunas personas dicen, bueno, es que es la familia. ¿Quién más importante? Jesús dijo, el que ama más a madre, padre, hijo, a esposo, más que a mí, no es digno de mí. Yo agrado a Dios, a mí no me importa la familia. Aunque es parte importante de mi vida, la prioridad la tiene Él. Siempre la va a tener el Señor. Porque Él murió por mí y ninguno ha muerto por mí, solo Él. Entonces yo estoy comprometido hasta el fin con el Señor. El verdadero cristianismo entonces es de corazón, no de lengua. Por lógica, el versículo 19 debe relacionarse con el 2:28. Ve lo que dice el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante. Yo sé que soy de la verdad porque el Espíritu Santo me lo confirma a mi espíritu. Vea lo que dice el 2:28. El 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo tengo esa certeza, la misma que Pablo decía, ausente del cuerpo y presente en el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque él tenía una certeza, el Espíritu, no era que Pablo era el gran apóstol, es que el Espíritu de Dios confirmaba en su espíritu que él era hijo de Dios. Igual con nosotros. Es una confianza, es una certeza inconmovible. Amén. Un cristiano nacido de nuevo ama incluso a un extraño cuando descubre que es un cristiano. No dice, miren, dice que nosotros
amamos a los hermanos, y ese es el mandamiento, el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esta es una de las cosas más importantes. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos amamos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. No puede haber rencilla, odio, envidia, maledicencias y todas esas otras palabras que aparecen en la Biblia, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. Es la fuerza más maravillosa que hay. En el versículo 23, vamos a terminar esta mañana. Ese es el mandamiento. A veces nosotros nos confundimos. Dice, ¿qué será lo que Dios pide tanto de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuáles son sus mandamientos? La Biblia dice que no son gravosos, que no son pesados. Y podría estar reducido en este simple mandamiento. Juan dice, este es el mismo mandamiento de siempre, es el mismo, no ha cambiado. Dios no cambia. Su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo, que usted crea con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que usted crea tanto en el Señor que nada lo puede mover de donde usted está. Creer con una fe inconmovible, una fe de obras, una fe que se mueve en la verdad. Y lo segundo que dice este mandamiento, y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos, dice el 24, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si confiamos en Dios, nos amamos los unos a los otros. Amamos a los hermanos porque todos somos uno en Cristo y porque procuramos agradar al Padre. El Espíritu Santo que mora en nosotros anhela la unidad de todos los creyentes en una maravillosa comunión de amor. La clase de unidad espiritual por la cual Jesús oró en Juan 17:20, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mayor testimonio que puede dar la iglesia, y está hablando de una sociedad llena de ¿qué? Pecado, maldad, sangre, incredulidad, falsedad. ¿Sabe cuál es el mayor testimonio que usted y yo damos? Que nos amamos los unos a los otros. Ese es. Porque a veces llevamos a Cristo en el bolsillo, debajo del brazo, en una Biblia, pero carecemos del testimonio. Porque si decimos y no hacemos, como dice Juan, porque si decimos y no andamos, entonces somos mentirosos. ¿Sabe qué dice por ahí también en el libro de Apocalipsis? Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Dios mora en nosotros por su Espíritu y debemos permanecer en Él, rindiéndonos al Espíritu Santo y obedeciendo su palabra. Las personas que dicen haber nacido de Dios, pero que continuamente desobedecen la palabra y no tienen ningún deseo de agradarle, deben examinarse a sí mismos para ver si en realidad han nacido de nuevo. Juan parece muy amoroso, ¿verdad? Hijitos, como un padre muy amoroso, y sabe que es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque al que Dios ama, Dios le está llamando la atención. Dios no quiere que nadie se pierda. Pedro dice que Él ha retrasado, como algunos creen, su venida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Lo que Dios nos está llamando verdaderamente a hacer una decisión de vivir en la luz, en la verdad. Y si andamos merodeando el reino, el Señor está diciéndonos, ¿sabe qué? Métase conmigo de verdad, en serio. Estos son negocios muy serios de la vida eterna. Aquí lo que está en juego es el alma, que es lo más valioso que tenemos.
debemos andar en la verdad. Si decimos, váyase solo, mire, de todo lo que hablé hoy, llévese en su mente esto. Si decimos que estamos en la luz y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y no andamos en santidad delante del Señor, mentimos. Si decimos que somos hijos de Dios, pero nuestro testimonio, como andamos, dice lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si decimos que somos hijos de Dios y el mundo no nos conoce, aquí dice que el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él, entonces la verdad está en nosotros. Y sabemos que un día se va a manifestar Él en gloria y seremos manifestados juntamente con el Señor. Esta esperanza gloriosa nos hace que nos purifiquemos, porque el premio final vale la pena. Estar un día en la presencia del Señor eternamente, porque las cosas del mundo pasan, los deleites, las cosas mundanas son pasajeros, mas el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Amén. Póngase de pie. Hijitos, somos hijos de Dios y eso es lo más maravilloso que usted ha recibido. No hay privilegio más grande que usted pueda decir: yo soy hijo de Dios, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados. Soy hijo de Dios porque yo ando en obediencia delante de mi Padre que está en los cielos. Soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo mora en mí y me guía a toda verdad. Y yo sé que un día le veré a Él cara a cara, que un día estaré delante del Rey y me gozaré con el Señor, porque lo que hemos de ser todavía no se ha manifestado. Esto apenas son como las primicias. Nosotros debemos aprender a deleitarnos en el Señor ya. Debemos ser como el joven del Salmo 1 que se deleita. Estaba leyendo este lindo pasaje. Dice, se deleita en la palabra del Señor, se deleita en la ley de Jehová, de día y de noche. ¡Qué deleite! O sea, qué placer, qué sabroso es deleitarse en las cosas del Señor. Pero todavía no es eso lo que Dios tiene guardado para los que esperamos su venida. Cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído son las que Dios tiene preparadas para los que amamos al Señor. No nos perdamos de ese premio. No deje que nadie te robe tu galardón. No deje que nadie venga y le hurte de las cosas que Dios tiene guardadas para sus hijos. Recuerde que el enemigo anda tratando de matar, de robar y destruir. Que es un mentiroso y nos hace creer que hay cosas mejores que las que Dios tiene. De manera que necesitamos hacer una decisión y decir: Señor, yo quiero vivir por ti, para ti, en ti, porque separado de ti, Señor, yo no soy nada. Padre bendito, gracias. Esta mañana sentimos la llamada de atención de medio de un mundo tan lleno de crimen, maldad, sangre y pecado, que nosotros debemos brillar como hijos tuyos, no diciendo pero haciendo, no hablando pero mostrando el amor tuyo que ha sido derramado en nuestros corazones. Caín era religioso, los fariseos eran religiosos, hablaban, pero solo Abel y aquellos que hacen la voluntad de tuya te agradan en sus sacrificios. Queremos ser hallados delante de ti, Señor, agradables a todo lo que tú nos has pedido, que seamos obedientes, porque si decimos que te amamos, debemos obedecer tus mandamientos. Lo que hemos de ser no se ha manifestado y esta esperanza gloriosa debe darnos la fuerza, el ánimo para seguir adelante hasta que alcancemos aquel día